Bueno, por último vamos a hacer este problema de 2014, lo que se llama el modelo de examen que se manda a los institutos para saber el aspecto más o menos por dónde puede tirar el examen de selectividad, aunque luego por supuesto esos problemas no caen en el propio examen, pero que se sale un poquito de la norma y por eso vamos a hacerlo. Es un problema que no es difícil si uno tiene las ideas muy claras. Si las tiene claras es un problema sencillísimo, pero es verdad que implica saber y haber entendido bien de qué va todo el tema de ondas, ¿vale? Entonces lo que nos está diciendo este problema es que tenemos una onda que se propaga por un medio elástico con una velocidad v determinada, una amplitud a su cero y con una frecuencia f0. Y nos pregunta que contestemos razonadamente primero, ¿en qué proporción cambiarían? Vamos a borrar esto porque en la apartado vamos a decir empieza aquí. ¿En qué proporción cambiarían la longitud de onda, la velocidad de propagación, el periodo y la amplitud si se actúa sobre el foco emisor de ondas reduciendo a la mitad la frecuencia de oscilación? Es decir, ahora tenemos una nueva frecuencia, que la podemos llamar f, que es igual a la frecuencia anterior dividida entre 2, es decir, ha cambiado a la mitad. Vamos a escribir aquí la función de onda, simplemente para tenerla presente. En general, omega t menos kx podría ser un más, para esto nos va a dar igual, y una fase, esta la tenemos en general, y lo dicho, reducimos la frecuencia a la mitad. ¿En qué proporción cambiarían longitud de onda, velocidad de propagación, periodo y amplitud? Bueno, si no tenemos las ideas claras, podemos empezar a escribir aquí fórmulas y meternos en una especie de pescadilla que se muerde la cola sin tener claro, porque todo depende de todo, igual no tenemos claro qué ocurre. Bueno, para poder contestar a esta pregunta, lo primero que hay que recordar viene de la teoría y es que la velocidad de propagación de la onda no depende para nada ni de la longitud de onda, ni del periodo, ni nada por el estilo. La velocidad de propagación de la onda siempre depende de propiedades físicas del medio por el que se transmite, ya sea una cuerda, el aire en el caso del sonido o el agua en el caso de ondas en el agua. Esta velocidad, por ejemplo, para el caso de ondas en una cuerda, depende de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal. Para el caso del sonido, depende de la temperatura y de alguna otra propiedad de composición del gas, lo mismo para el agua, de algunas propiedades mecánicas del agua, es decir, jamás depende de nada más que de las propiedades mecánicas del agua. Luego, claramente, la velocidad de propagación no cambia aunque cambiemos la frecuencia de oscilación. Luego, observando la función de onda, nos pregunta por la amplitud. Bueno, la amplitud es un valor fijo que tampoco tiene nada que ver con la frecuencia, ni con la longitud de onda, ni con nada. Luego, automáticamente, la amplitud tenemos que tener claro que tampoco cambia porque nosotros cambiemos la frecuencia de oscilación. Así que la velocidad de propagación ya la tenemos chequeada, la amplitud también, y nos queda la longitud de onda y el periodo. Bueno, tenemos lo más fácil aquí es recordar que el periodo se relaciona de forma directa con la frecuencia. Luego, mismamente, de esta misma ecuación, podemos decir que pasándolo a periodos, el inverso del periodo nuevo será el inverso del periodo anterior dividido entre 2. Luego, esto nos quedaría por las propiedades de las fracciones que el inverso del periodo nuevo es el inverso de 2 veces el periodo anterior, y haciendo los inversos nos queda que el nuevo periodo es 2 veces el periodo anterior. Luego, el periodo se ha multiplicado por 2 en el caso de que cambiemos la frecuencia a la mitad de la inicial. Nos queda, por último, chequear la longitud de onda. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues lo mejor, ya que tenemos cómo cambia el periodo, es encontrar una expresión que relacione la longitud de onda y el periodo. Y eso claramente es la velocidad de propagación, que es lambda partido del periodo. Así que lambda es la velocidad de propagación por el periodo. Así que mi nueva longitud de onda será la velocidad de propagación por mi nuevo periodo. La velocidad de propagación hemos dicho que no cambia bajo ninguna circunstancia y mi nuevo periodo es 2 veces el periodo antiguo. Luego me queda aquí que la nueva longitud de onda será 2 veces la longitud de onda antigua, porque en esta ecuación la velocidad de propagación por el periodo
original será igual a la longitud de onda original. Luego, en este caso, la longitud de onda también se dobla, como en el caso del periodo. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al apartado B. ¿Qué pasa en el apartado B? Bueno, ahora nos dice que la frecuencia no se altera y se modifica la amplitud de la onda haciendo que aumenta al doble. Es decir, ahora tenemos una amplitud nueva, vamos a llamarla A', que es 2 veces la amplitud de onda original que teníamos, por ejemplo, en esta ecuación. Y preguntan, ¿qué proporción cambiarán la velocidad de la onda, la velocidad máxima de las partículas del medio y la longitud de onda? De nuevo, la velocidad de la onda no cambia, no depende para nada ni de amplitud ni de nada, solo de las propiedades físicas del medio. La longitud de onda, bueno, la longitud de onda está por aquí, depende de esa velocidad del periodo, tampoco cambia, ¿vale? La amplitud no modifica para nada ni la longitud de onda, ni la frecuencia, ni el periodo, ni nada así. ¿Cómo cambia la velocidad máxima de las partículas del medio? Bueno, si no lo veis claro, lo que me está diciendo es que mi amplitud se ha ido al doble. Bueno, si no lo vemos claro todavía en la función de onda, podemos sacar la expresión para la velocidad de las partículas en el medio, que es la amplitud por omega, y la derivada del seno es el coseno, siguiendo la expresión que tenemos arriba. Esta es la expresión para la velocidad. Pues vemos que la amplitud simplemente sigue aquí delante multiplicando. Luego, si esta amplitud la cambiamos por una amplitud prima, que es 2 veces la amplitud original, la velocidad máxima, que además ocurrirá cuando este coseno sea igual a 1, se doblará debido a este 2 que tenemos aquí. Luego, viéndolo directamente de esta ecuación, vemos que la velocidad máxima también se doblará si doblamos la amplitud de la función de onda. Y con esto finalizamos el problema. Ya veis que sabiendo de lo que estamos hablando, este problema se resuelve en 5 líneas y no tiene mayor dificultad. Pero claro, tenemos que tener clara la teoría y darnos cuenta que la velocidad de propagación es algo que no cambia porque depende de propiedades físicas del medio, y después no liarnos e ir pasito a pasito viendo cómo cambian las magnitudes físicas que sí cambian. Luego, con la pregunta de la amplitud, pues lo mismo, tener en cuenta que la amplitud es algo que está ahí en la función de onda y que no tiene nada que ver ni con frecuencias, ni longitudes de onda, ni por supuesto con la propia velocidad de propagación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto terminamos y de momento creo que problemas de este estilo de ondas de selectividad ya no vamos a hacer más.